Traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saluda Luis Carlos Marín. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la zona en la que te encuentres en este momento o a la hora que estés viendo esto. Quiero saludarlos y extenderles obviamente un saludo a todos ustedes, darles las gracias por encontrarse aquí el día de hoy. Espero que estén teniendo una excelente tarde, un excelente día. Y bueno, al igual que estos días, vamos a tener nuestra sesión diaria de lo que está pasando en el mercado, lo que pasó el día de hoy, de qué fue lo que pudimos ver hoy, digamos, de gran manera. Así como hablamos el día de ayer, íbamos a tener hoy grandes noticias respecto, por ejemplo, inflación de Canadá, y vamos a tener, por ejemplo, la publicación de algunos earnings como tal de algunas empresas, y hablaremos un poquito de este tema. Empecemos por qué pasó con los earnings. Bueno, los resultados realmente fueron positivos, ¿sí? Para sorpresa, digamos, de muchas personas, el mercado que venía a la baja, que venía bajando, los resultados fueron distintos a lo esperado. Cogió por sorpresa a muchos traders pensando que iban a ir mal, pero realmente fue positivo los earnings o los resultados trimestrales que salieron. ¿Qué es lo que nos hace entender esto? Sencillo, lo que nos indica es que los resultados empresariales pueden ser una cosa, pero lo que estamos viendo a nivel macro y lo que sucede realmente a nivel macro en el mercado es algo totalmente distinto y aparte. A nivel macro, el mercado puede que sí se está viendo afectado por distintas situaciones, distintas cosas, las nuevas cepas que han encontrado, que Omicron, que por ejemplo el tema de quitar los estímulos, el tema de inflación, pero esto es distinto a nivel empresarial y lo vimos en los resultados del día de hoy. Pongamos un ejemplo. Bank of America. Bank of America realmente tuvo grandes resultados, tuvo muy buenos resultados. De hecho, podemos ver el día de hoy cómo, por ejemplo, tuvo un gran avance. Vemos que tuvo un crecimiento aproximado del 4.20%. Sin embargo, y tener muy en cuenta eso y tener mucho cuidado con este tema, debido a que si se hace el retiro de los estímulos como teníamos pensado y como se ha dicho ya, pues esto puede afectar al mercado bancario. ¿Saben por qué se los digo? Es una sencilla razón, porque el momento, digamos que los estímulos lo que hacen es empujar a las personas a la inversión y demás, los empujan a querer invertir. Sin embargo, si estos se retiran, a las personas de pronto no les gusta mucho el tema financiero y esto va a hacer que obviamente los bancos y todo lo que está en el sector financiero se va a ver afectado de gran manera. Bank of America el día de hoy tuvo una muy buena ganancia. Sin embargo, en los resultados pudimos ver que la utilidad neta estuvo un poquito floja, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es causar, obviamente, una gran incertidumbre en el mercado y una gran incertidumbre, obviamente, pues en las acciones de Bank of America. Sin embargo, pudimos ver este gran crecimiento el día de hoy. Pongamos otro ejemplo también, Morgan Stanley, que también tuvo algo parecido. Bueno, podemos ver cómo el día de hoy también, gracias a los resultados positivos, tuvimos una gran subida. Pudimos ver resultados del 2.35%, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con los resultados que pudimos ver? En los resultados tuvieron muy buena utilidad, tuvieron muy buenos números, sin embargo se dio algo que era que los ingresos se redujeron los ingresos y esto no les gustó mucho a los traders y por eso a lo largo del día capaz podamos ver un retroceso en esta subidita, sin embargo pues no está nada mal. Debido a que si podemos darnos cuenta, el mercado venía, digamos, como prácticamente lateralizado hace un tiempo, donde no se decía bien qué quería hacer. Podemos ver aquí capaz una mini tendencia bajista que fue realmente rota con este último alto que tuvimos. Entonces lo que estamos esperando es la reacción que viene con este nuevo impulso capaz que se puede llegar a generar. Esto como poner un ejemplo, los earnings que tuvimos el día de hoy, tomamos como ejemplo estos dos, debido a que son como de pronto los dos de las dos empresas más importantes que pudimos ver. Y el día de hoy también tuvimos en nuestro calendario económico, tuvimos cifras de inflación de Canadá y también en parte de la libra. Vamos a ver, aquí las tenemos. Últimamente tuvimos el tema de Canadá, donde podemos ver, por ejemplo, que el IPC subyacente anual fue del 4%. Y ojo con esto porque hay algo importante. Una cosa es el IPC o el índice de inflación y la otra cosa es la inflación de pronto subyacente. Quiero que esto se lo graben importante. Y es lo siguiente, la inflación tiene que ver con los niveles de variación del precio de una canasta básica que existe, pues, digamos, como en cada país, ¿no? Pero la inflación subyacente lo que hace es, digamos, que extraer lo que son por ejemplo, frutas y verduras frescas y los combustibles, que es obviamente lo que más se mueve normalmente. Entonces, extrayendo esto del cálculo, pues nos va a dar este dato. Y la verdad es que un 4% es algo alto, aun cuando capaz fue un poco mejor de lo esperado, porque se tiene una previsión del 3.5%, fue el 4%, o sea, fue aún más alta. Y si nosotros venimos acá
a revisar, digamos, como lo máximo, realmente es un precio muy alto que no estábamos prácticamente hace unos 30 años. Entonces, a las personas que les encanta, por ejemplo, operar el dólar canadiense, tienen que estar muy pendientes de esto, porque prácticamente puede ser como una red flag o puede ser, digamos, como una alerta de que pueden venir alzas en las tasas de interés, retímulos de retiros de estímulos, obviamente, al ser un escenario complejo, al tener, digamos, que una inflación alta. También tuvimos, por ejemplo, en la libra, exactamente la misma situación. Vimos como, por ejemplo, el IPC anual también fue mayor de lo esperado, se tenía una previsión del 5.2, sin embargo fue el 5.4. Vemos como esto es una situación que está pasando a nivel mundial. Muchas personas creían que no, es que a nivel latino estamos mal, que esto solo pasa aquí, solo pasa allá. Está pasando alrededor del mundo, como vemos la inflación en distintos países aumentando de gran manera. Esto es una situación que, por ejemplo, no veíamos aproximadamente desde 2010, 2011, hablando de casi 11, 12 años. Entonces, es para que entremos a revisar, obviamente, todo este tema. También habrá que tener cuidado las personas que nos gusta operar la libra, y me incluyo porque esto va a hacer que puedan suceder distintas situaciones y tendremos que empezar a revisar esto cómo va a poder afectar en el mercado. Pero bueno, esto digamos que fue un poco de lo más importante que sucedió el día de hoy. Vamos a entrar a revisar lo que yo sé que más nos gusta. Vamos a ver un poco del tema de los gráficos. Vamos a entrar a revisar y hacer un resumen de lo que pudimos ver el día de hoy en el mercado. Aparte de estas noticias, déjenme por aquí, les comparto pantalla para que todos podamos ver. Aquí tenemos. Vamos a hacer un resumen rápido. Listo, ¿qué pasó el día de hoy y qué ha pasado el día de hoy? Empecemos por el tema de índices. Bueno, el IBEX 35 parece no recuperarse. El día de ayer vimos como también cerró negativo y hoy también tuvimos un cierre negativo, el menos 0.08%. El IBEX 35, recordemos que es el índice español. El IBEX 500 también hoy cerró a la baja con un menos 0.97%. Y aun cuando parece de pronto haber bajado no de gran manera, esto es algo que ya estábamos esperando a lo largo del tiempo. El día de ayer estábamos hablando que simplemente estábamos como en un tipo de corrección donde esperábamos este tipo de movimientos. El US 100 o el Nasdaq 100, ¿qué fue lo que pasó con este tema del Nasdaq 100? Bueno, seguimos bajando, menos 1.07%, y en el Dow Jones o el US 30 también con un menos 0.96%. Y cuando nosotros hablamos de esto y decíamos como por ejemplo al inicio, pero bueno, ¿cómo así? Pero si resultó que los resultados trimestrales empresariales salieron positivos, porque los índices parecen estar bajando. Recordemos que en este momento se encuentra todo el tema del retiro de estímulos, recordemos el tema de la inflación, recordemos que esto está generando cierta especulación y cierta incertidumbre en los mercados, y al generarse esto, pues genera temor, genera miedo, y al hacer esto, pues se retiran la inversión, se retiran ciertas situaciones, y esto hace que obviamente los índices más grandes o los índices que normalmente conocemos estén bajando. Eso lo vemos, por ejemplo, también en el índice del dólar, que el día de hoy cerró también en negativo con un menos 0.14%, a diferencia tal vez de su amigo el euro, que aun cuando todavía no ha cerrado por completo, en este momento se encuentra con un más 0.01%. Ahí va poco a poco. En el tema de materias primas, bueno, el crudo. Resulta que el crudo sigue subiendo y fue por un tema también de demanda que hubo el día de ayer. Ayer sobre el mediodía hubo un tema de demanda en el área de Asia, lo que permitió una gran subida en el precio, precios más altos que no veíamos hace mucho tiempo. Ahorita lo veremos en gráficos. El oro, la plata y el cobre continúan subiendo. Ustedes saben que, por ejemplo, el oro es uno de los activos que es mayormente conocido como, por ejemplo, un activo de refugio, y ante todo el tema de inflación, muchas personas están volviendo al oro, al igual que la plata y el cobre. Y en cripto seguimos obviamente disminuyendo, todavía sigue el mercado en rojo, con por ejemplo el Bitcoin con menos 1.35% en disminución, en corrección. Vemos a Ethereum también con menos 1.15%, y ya veremos ahorita más adelante las demás. Entonces, empecemos. Bitcoin, bueno, el Bitcoin pareciera que no quiere recuperarse, pareciera que se quiere quedar encerrado en esta zona, pareciera que quiere como que revisar. Sin embargo, podemos ver distintas situaciones, podemos ver cómo sencillamente la fuerza de compradores versus vendedores están peleando, ¿no? Y dónde lo podemos observar mayormente, dónde es que podemos ver eso
¿Y por qué es que nosotros nos referimos a eso? Por todos estos mechazos que está arrojando el mercado. Esos mechazos lo único que me indican son rechazos de precio, que aun cuando se ha querido que baje el precio, como que el precio dice como, uy, no, los compradores toman la fuerza y dicen como, no, espérense, yo no quiero bajar tanto, denme un momentico de fuerza. Sin embargo, podemos también observar como en estos últimos altos, son altos que no han superado altos anteriores. Entonces tampoco es que tenga la suficiente fuerza para el mercado poder empezar a subir. Entonces es una situación que estamos viendo en el mercado cripto especialmente y en este momento lo vemos en el Bitcoin. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado y estar revisando. El mercado se encuentra en este momento bajando. Hay gente que dice que está precisamente el mercado en ofertas. Recuerden que esos tipos de sesiones, y algo que tenemos que aclarar, es que no son consejos ni de inversión ni de trades. ¿Listo? Entonces sencillamente es una revisión para poder ver qué es lo que ha pasado durante la sesión del día de hoy. Ethereum, continuamos exactamente con la misma situación. Y como yo les decía el día de ayer, parece como que son primos hermanos el Bitcoin y el Ethereum, exactamente la misma situación. Vemos estos rechazos de precio y asimismo que hace falta como la fuerza de compradores para empezar a subir y llevar el precio cada vez más alto. Entonces hay que entrar a revisar qué es lo que puede llegar a pasar justamente en esta zona que se está formando, en la cual se quiere y pareciera que quiere empezar a consolidarse para poder entrar en detalle lo que puede llegar a pasar. Hace poco me preguntaban si podíamos revisar también ADA o Cardano. Bueno, Cardano fue una de las criptomonedas que empezó a tener gran sorpresa para muchos a lo largo del tiempo. Empezó realmente siendo un proyecto muy bueno y muy positivo. Sin embargo, al igual que las demás criptos, pues se encuentran en este momento capaz de pronto no tan mal, ¿saben? Debido a que, pues bueno, vimos la primera semana, las primeras 2 semanas de enero, cómo empezó a recuperarse y cómo, por ejemplo, en esta situación rompió este último alto que venía haciendo el mercado. Sin embargo, en este momento se encuentra en un pequeño retroceso. ¿Qué podríamos esperar? Ver si por ejemplo, esta corrección, si me rompe este bajo que me estaba formando acá, pues podríamos esperar obviamente que continúe con esa tendencia bajista. Sin embargo, si se encuentra esta corrección o este bajón que se está dando en medio de este fractal, pues podremos esperar precios cada vez más altos y nuestro siguiente target podría ser, por ejemplo, y vamos a marcarlo de esta manera, podríamos estar esperando que puede buscar estas siguientes zonas de resistencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el precio, cómo va a ir reaccionando de acuerdo a lo que pase en esta misma zona de acá, que es lo que va a pasar en medio de estas dos líneas. ¿Listo? Continuemos viendo, ya habíamos visto qué pasaba con el Nasdaq, precisamente ayer teníamos marcada esta zona, que era lo que nosotros decíamos que esperábamos que iba a llegar hasta acá, y esto lo habíamos reflejado precisamente en las EMAs, que como el día de ayer dijimos, estamos esperando realmente que puede llegar hasta la EMA 200, que es esta EMA roja de acá, esperando que así el precio pueda de ahí tomar una mejor decisión y una nueva corrección y una nueva subida. Sin embargo, pues vemos que también es un precio en el cual pues no llegaba a tocar esta EMA desde hace un buen tiempo. De hecho, pues vamos a mirar. La última vez que estuvo en esa EMA fue prácticamente en abril del 2020. Después de eso era una clara tendencia alcista y en este momento pues continuamos obviamente a la baja. Sin embargo, que nos tiene de pronto un poco tranquilos, que si revisamos este último impulso de acá, que empezaría desde aquí hasta acá, esta corrección, por decirlo así, o este movimiento continúa en medio precisamente de este fractal. Entonces todavía seguimos de pronto en zona de tendencia alcista, entonces eso es lo que de pronto tiene tranquilo un poco a los inversionistas y a los traders. Caso en el IBEX 30 exactamente igual. Seguimos esperando que también vuelva a llegar a estas zonas. Esto sí, en este caso, pues sí, ya fue hace menos tiempo que llegó hasta allí. Y un caso parecido funciona con el S&P 500, donde estábamos, en este caso, sí hubo un rompimiento de esta zona esperada. Entonces habrá que esperar qué es lo que puede llegar a suceder. Acá ya me rompió, por ejemplo, está justamente en esta zona de soporte que era anteriormente marcada aquí, que estaba en diciembre del 2021. Estaremos esperando que su siguiente soporte sea acá, en esta línea acá, que fue en inicios de diciembre del 2021, y veremos qué es lo que puede llegar a suceder. En caso tal de que haya un rompimiento y no respete esas zonas, pues esperaremos, al igual que el Nasdaq 100 y el IBEX 30, que sencillamente puede estar buscando precios cercanos a la EMA 200, que prácticamente serían, vamos a ver, calculando más o menos, estaría por aquí aproximadamente, vamos a marcar aquí esto.
por acá justamente donde estamos marcados, por ahí entre los 4.430 a 4.445 aproximadamente, puede ser una buena zona de soporte para nuevamente el precio. ¿Listo? Bueno, veamos el oro. Bueno, el oro el día de hoy, como se dieron cuenta, pues estuvo avanzando a nivel positivo. Veríamos diciendo que el precio parecía como que estar haciendo un patrón de continuación, donde veíamos precisamente un impulso, un pequeño retroceso en forma de, digamos, de banderín, y el cual el día de hoy, por las noticias que hubo, pues sencillamente fue un alza total. Ya en este momento, pues nos empieza a mostrar ciertas situaciones de pronto de un poquito de desgaste, en el cual ya dice como que ya subió un poquito en las anteriores horas. Puede ser que próximamente venga una corrección, sin embargo, no espero que se vaya a la baja, yo espero que continúe con ese movimiento alcista. La libra dólar, bueno, la libra dólar, dijimos que eran los pares que posiblemente se podría haber afectado por la noticia, la fundamental, de precisamente de lo que estábamos viendo, que era el tema de la inflación en Canadá. Sin embargo, pareciera que para los traders no fue importante. En este caso, lo que nosotros hicimos el día de ayer fue marcar precisamente este movimiento de acá, una tendencia claramente bajista. Y lo que podemos ver es cómo precisamente al venir anteriormente de una mini tendencia alcista, en este momento ya la está rompiendo. Es más, les voy a marcar desde acá para que sea un poquito más clara y podemos ver claramente cómo esta tendencia está siendo rota por el movimiento que justamente en este momento está haciendo. Podríamos ver cómo precisamente ha venido respetando y acá un rompimiento y acá vemos cómo está haciendo un pequeño pullback o retroceso, lo que me indica es que precisamente va a querer seguir bajando como tal. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Habrá que revisar, obviamente. Estamos esperando a ver qué sucede con el tema, digamos, de las EMAs. Inicialmente, pues seguimos de todas maneras en un 50-50 como tal, debido a que estamos, sí, por debajo de la línea de tendencia, pero aún así por encima de la EMA 200, lo que nos indica que puede ser todavía un mercado alcista. Entonces vamos a estar revisando este tema. Perfecto. Continuemos con el dólar yen. Dólar yen, dijimos que precisamente venía en una zona prácticamente de consolidación que se estaba formando en esta misma zona, que es la que teníamos aquí marcada, y que podían pasar dos escenarios. Uno, que de romperme el alza, sencillamente iba a alcanzar nuevamente esta tendencia alcista pasada a largo plazo, y que de romper a la baja, como justamente está pasando en este momento, probablemente lo que quiere es ya irse un poco más hacia abajo y respetar todavía el movimiento con el que venía anteriormente desde enero del presente año, desde inicios de enero. Entonces, si se dan cuenta, pues hasta ahorita no hay un rompimiento claro, estamos precisamente marcando acá. Esta sería una línea de tendencia a largo plazo, esta sería una línea de tendencia externa, la cual hasta el día de hoy todavía sigue respetando, bajista, perdón. Entonces, continuamos, obviamente, mercado a la baja. El eurodólar parece querer subir, pero está todavía indeciso. Las decisiones que se están tomando en Estados Unidos y en la zona euro han venido precisamente estancando un poco el movimiento del dólar. Y eso que estamos viéndolo en marco temporal de una hora, que es precisamente un marco temporal bajo, donde podríamos capaz ver un poquito mayor de volatilidad y aún así no está siendo así. Vemos constantes rechazos de precio tanto al alza como a la baja, y lo vemos precisamente en todas estas velas de indecisión. Podemos ver acá prácticamente 3 velas de indecisión seguidas, 4. Entonces, eso es lo que nos indica es que precisamente el mercado todavía no se ha definido qué hacer. No recomiendo mucho operar el euro dólar en este momento por esta misma situación. Euro-yen, bueno, el euro-yen exactamente igual. En las últimas horas, precisamente, pues hubo un medio movimiento en esta zona también en la cual se estaba moviendo anteriormente. Sin embargo, aquí podemos ver como las últimas horas, probablemente por el cierre, pues vemos como el mercado no tiene una decisión respecto a dónde quiere ir. Habrá que esperar. Tampoco digamos que es un movimiento muy claro, entonces no podemos tomar decisiones respecto a esto. Y ya para terminar, veamos el AUD-JPY o el AUD-dólar, que es precisamente el dólar australiano frente al dólar, porque precisamente hablábamos el día de hoy que también tuvimos datos respecto a esta divisa, y podemos ver que pareciera que para los traders tampoco hubo, digamos, como una gran confirmación al respecto.
Si marcamos estas dos zonas de acá, podemos ver que el mercado se encuentra precisamente un poco lateral, donde ha estado rebotando en este momento. Aquí parece estar a la baja, lo que podemos esperar es que vuelva a estas mismas zonas de acá y esperamos pues un rompimiento claro que nos permita tomar mejores decisiones. Eso es lo que ha pasado el día de hoy. Esto digamos que ha sido un resumen de lo que podemos ver en la jornada de cierre de Londres, de Nueva York y próxima apertura en sesiones de Sydney y Japón, que nos espera precisamente para la sesión de China, de Japón y la sesión asiática, pues podemos esperar ese tipo de movimientos. Nos veremos el día de mañana precisamente para poder continuar, revisar qué es lo que puede seguir pasando. Recuerden que el día de mañana también tenemos algunas empresas que van a estar publicando. Mañana, por ejemplo, el día jueves publica Netflix, que es uno de los que dijimos que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora por este mismo lugar. Un saludo para todos ustedes. Los saluda Luis Carlos Marín. Nos vemos.